El Centro Booleano de América publica en el día de la fecha la jornada de homenaje por los 10 años de la edición castellana de Rebelión contra el Mundo Moderno de Julius Evola, realizado en junio de 2004. Exponen en esta oportunidad Estela Giromini y el licenciado Marcos Guío. Buenas noches. Como seguramente ustedes ya saben, hoy se cumplen 10 años del ingreso de la obra de Julius Evola en el mundo de habla hispana, a través de una obra paradigmática para el pensamiento de la tradición. Es decir, que Rebelión contra el Mundo Moderno ya tiene su historia. Para algunos habrá sido la puerta de entrada al pensamiento de la tradición. Para otros habrá significado la respuesta a ciertos interrogantes. Para algunos quizás se haya convertido en el compañero de horas de desesperanza o el libro esencial para la reflexión de ciertos temas. Pero este libro, como toda obra paradigmática, abre un nuevo mundo ante nuestros ojos. Una nueva forma de reconocer la realidad que nos circunda y que hoy por hoy es ciertamente bastante confusa. Y así como resulta revelador para el estudio de la historia, de la política o de la filosofía, lo es también para el mundo de las letras. Y más específicamente para la lectura y el análisis de los clásicos. Este es el tema que voy a tratar de aclarar. ¿Qué relación existe entre la poesía y la tradición? Más específicamente, el íntimo vínculo que existe entre la auténtica poesía y la tradición. Cuando me refiero aquí a los clásicos, señalo aquellas obras que se han elevado por sobre la época y el lugar que las vio nacer, brotando con vigor volcánico del fondo del río casi seco de la tradición. Porque mientras que ciertos libros envejecen y mueren, o subsisten apenas como los exponentes de cierta época o idiosincrasia, los clásicos alcanzan nivel universal, convirtiéndose en símbolos de ciertos estados de ánimo del espíritu de toda la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en la obra de Dante, de Virgilio, en la literatura medieval, en la poesía precolombina, en el realismo maravilloso, en todos los mitos y leyendas que nutrieron y nutren el sustrato cultural de los pueblos. Un análisis más o menos detenido a este tipo de obras revela que se repiten expresiones, actitudes, valores y fuerzas determinantes, que tienen por centro y por esencia el elemento supranatural. Es decir, que en las expresiones y manifestaciones de aquellas civilizaciones del ser, como las denomina Evola, encontraremos ideas comunes, fragmentos de una cosmogonía capaz de superar el tiempo y la distancia. Como ejemplo, nombraré algunos tópicos tradicionales que la poesía va revelando. En primer lugar, tenemos la idea de un pasado paradisíaco, habitado por dioses, pero que puede retornar en el futuro. El retorno de los dioses es el regreso de la edad de oro y el apocalipsis, el protótipo de la tradición, la última prueba, la última gran prueba para quienes pudieron mantenerse en pie entre las ruinas, entre la decadencia reinante. Estos son los hombres que han velado y que esperan a los dioses o a Dios para restaurar esa época de oro. Así creen los pueblos que retornarán sus héroes, que Arturo se levantará de su sepulcro para rehacer su reino, que Federico II retornará a restaurar nuevamente el Sacro Imperio. También es común que estos dioses no se encuentren aislados de los hombres, pero sobre todo hay un lazo muy estrecho entre lo que los pueblos creen los verdaderos reyes y los dioses. Julio César, por ejemplo,
afirmaba que Venus Genetrix era su antepasado místico y la protectora de su familia, la gens Iulia. Y cuando a la muerte de César se realizaron los fuegos de su victoria, organizados por Augusto, apareció un cometa en el cielo. Nadie dudó de que ese prodigio no hubiese sido una señal enviada por los dioses para probar la divinidad del muerto. Y es entonces cuando el pueblo romano ya no iba a llamarlo el dios César. Ébola afirma que falta totalmente a las sociedades tradicionales y es solo cosa de tiempos sucesivos y decadentes la concepción simplemente política de la autoridad suprema. La idea de que su base se encuentre solo en la fuerza, la violencia, en cualidades naturales o seculares como la inteligencia, la habilidad, el coraje físico, la solicitud minúscula por el bien común colectivo. Esta base, la autoridad, ha tenido siempre, en vez, un carácter metafísico. Fue, por ejemplo, condición indoaria que el soberano no sea un simple mortal, sino una gran divinidad bajo forma humana. En el rey egipcio se veía una manifestación de Ra o de Horus. Los reyes de Alba y de Roma personificaban a Júpiter. Los asirios a Baal, los iránicos al dios Belus del mismo linaje de Tius, de Odín, y de los Asen eran los príncipes nórdicos germanos. También para los incas, el Inca era considerado hijo y encarnación del sol. En páginas de los comentarios reales, Garcilaso de la Vega explica en relación al funeral del Inca Manco Cápac. Embalsamaron su cuerpo para tenerlo consigo y no perderlo de vista. Adoráronle por Dios, hijo del sol. Ni los incas de la sangre real, ni la gente común no dan otro origen a sus reyes. Es decir, que cada forma tradicional de civilización está caracterizada por la presencia de seres que a causa de su superioridad, ya sea innata o adquirida, en relación con la simple condición humana, encarnan la viva presencia de una fuerza de lo alto en el seno del orden temporal. Tal es así que la palabra rey deriva de pontifex, que significa puente o vía entre lo natural y lo sobrenatural. Asimismo vamos a encontrar en este tipo de relato la participación de los dioses en los acontecimientos humanos y conectada a ella la necesidad de practicar la magia, los ritos y la religión para conservar el orden natural del cosmos. El hombre siempre ha creído en el poder de sus acciones para conjurar desgracias o para acrecentar los beneficios de la tierra. Y esas acciones no abarcan únicamente el plano material y tangible, sino también el plano simbólico de los ritos y las prácticas religiosas. Únicamente ahora se ha parcializado y especializado cada ámbito de la existencia que el hombre tradicional poseía en un todo integrado y armónico. Los aztecas, por ejemplo, creían que de los sacrificios que realizaran dependía la nueva salida del sol. Aún hoy, en algunas provincias de la República Argentina, sacerdotes católicos participan de ritos para provocar la lluvia o bendecir la cosecha. El mismo funeral cristiano es un rito en el cual, mediante la oración y la luz de las velas, se busca que el alma del difunto no quede perdida en esta tierra, sino que encuentre su camino a Dios. El rito, acción simbólica mediante la cual se busca mantener el vínculo entre lo natural y lo sobrenatural y ejercer una acción sobre este mundo, está también presente en este tipo de poesía primordial, entonces, como una búsqueda de transmutar la existencia en algo trascendente. Para terminar esta enumeración, concluyo con un tema que llama bastante la atención en este tipo de expresiones,
y es la posibilidad del endiosamiento. Porque así como los pueblos que conservaron su tradición consiguieron una vía de acceso de los dioses a este mundo, en contrapartida concibieron también que el camino de los hombres hacia la divinidad también existe. En realidad son dos los caminos para acceder a la trascendencia, de la perfectibilidad. Para los místicos la contemplación y para los héroes la acción. Los incas, por ejemplo, creían que los espíritus de los hombres que lograban divinizarse eran transportados al cielo por los cóndores, y así lo revelan sus relatos. Volviendo a esta idea de perfectibilidad, falta agregar que el camino para alcanzarla está señalado no solo por Dios, sino también que está marcado por una serie de seres sobrehumanos, porque no existe un vacío entre la tierra y el cielo, sino que ellos se hallan conectados y comunicados por diversas entidades. Los pueblos suman aquí a sus héroes y a sus líderes, a los que muchas veces se les reza, se les consulta y se les pide, como si en verdad pudieran incidir en este mundo. Sin embargo, con el avance de la decadencia, este contacto con la divinidad y el plano trascendente fue perdiéndose, y solo subsiste tal vez en la heroica defensa de la tradición durante tiempos adversos y en el recuerdo poético. Ahora, muy lejanos parecen los tiempos en que el mundo era un gran libro simbólico y la eternidad renacía al entonar un canto, al fundar una ciudad, al sembrar, al casarse. Hemos dejado de captar en la poesía el sueño colectivo y debiéramos preguntarnos si es que ha huido de allí. El arte ya no es como antaño, un acto de apertura hacia lo absoluto o escala por donde lo absoluto se comunicaba con el hombre. El hombre de los tiempos de decadencia, el hombre moderno, se empeña en medir toda poesía, así como ciertos fenómenos literarios o históricos, con sus propios parámetros, desarraigando aquello que se analiza del suelo que le es propio. Porque introducir la perspectiva racionalista o la lectura marxista allí donde no cabe constituye un salto científico, si no erróneo, por lo menos bastante azaroso. Es como tratar de calcular la longitud de una recta en centímetros cúbicos. La perspectiva nacionalista termina por considerar ciertas expresiones, culturas, como algo primitivo, algo ilógico, y por interpretar la actitud tradicional de los pueblos hacia el pasado, hacia la naturaleza, hacia el mundo mágico religioso, como pura autosugestión de la fantasía. La lectura marxista lleva a introducir las categorías de explotadores y explotados y la idea de alienación allí donde no caben, y si logran hacerlo, lo hacen alterando el objeto analizado. Es aquí donde la obra de Julius Evola y el pensamiento tradicional en general se convierten en la vía necesaria para comprender estos fenómenos adecuadamente. Adoptan en esta tarea un carácter revelador, pero no debemos entender por esto que se ha inventado algo. Consiste simple y únicamente en restaurar el marco correcto para analizar el tema, en retornar nuestro objeto de análisis al suelo que le es propio. Veamos entonces brevemente qué es la modernidad y en contrapartida qué opone el pensamiento de la tradición. Comprenderemos así la importancia de este último en relación con la poesía. Hablando en términos ebolianos, hay una lucha entre dos mundos, un dualismo de civilizaciones, aquellas que son manifestación de la tradición primordial y sagrada y aquellas que son manifestación del mundo moderno. La tradición es puente vertical y ascendente con lo sagrado. Es el afirmarse de una civilización en el ser absoluto. Comunicación que de perderse provocará la inminente caída de esta civilización en el devenir. Tras la caída en el devenir, lo sagrado es olvidado
y consecuentemente es imposible comprender el pasado, que es visto como algo primitivo, inferior y miserable, con lo cual solo quedará avanzar horizontalmente hacia una paulatina mejora. Ni más ni menos es lo que plantea la moderna teoría darwiniana de la evolución. Pero en todos los antiguos testimonios de la humanidad se puede siempre reencontrar, de una u otra forma, la idea de una regresión, de una caída. Desde estadios superiores, originarios, los seres habrían descendido a estadios siempre más condicionados del elemento humano, mortal y contingente. Ébola analiza varios ejemplos. Dentro de la tradición grecorromana, Hesíodo habla de 4 eras nombradas por los metales oro, plata, bronce y hierro, insertando luego entre las dos últimas una quinta era, la de los héroes. En Egipto, la tradición refiere la sucesión de 3 dinastías formadas respectivamente por dioses. Hablan de 5 soles o ciclos solares, y aún los supuestos antepasados de diferentes grupos indígenas, Viracocha, Contiki, Quetzalcóatl, no son ni más ni menos que dioses u hombres endiosados. En fin, es característica de los legendarios relatos y mujeres de los distintos pueblos la idea de un pasado mejor, esplendoroso, suprahumano, divino. Entonces, mientras la modernidad nos habla de progreso, entre comillas, de un movimiento continuo e interminable hacia adelante, la tradición y la poesía nos muestran un eterno retorno. La modernidad se caracteriza, entre otras cosas, por la desacralización, término que la define según Max Weber. La secularización consiste en separar al mundo del plano divino, restringiendo así lo maravilloso o milagroso que quedan apartados de la realidad. La palabra, otrora pronunciada por sabios y sacerdotes, por poetas, para hacer florecer la verdad primordial, hoy sirve para promocionar desodorantes, bebidas gaseosas, artefactos producidos en serie. La humanidad experimenta su disolución en esquemas no humanos, y de esta forma, una parte de sí mismo le resulta al hombre extraña. Sin saberlo, convive con un desconocido que un día se manifestará para destruirlo. Asimismo, en la modernidad, el pensamiento filosófico-científico adquiere de forma el racionalismo. Este racionalismo no será el de Descartes, Leibniz y Spinoza, que quería poder explicarlo todo mediante la razón, sino el racionalismo que surge con el iluminismo y que siempre debe apoyarse en el dato empírico cuantificable, lo cual nos deja una filosofía y una ciencia capaces de captar un solo mundo, el del devenir según Ébola, y de excluir lo otro. Otro fenómeno importante de la modernidad es que la concepción total del mundo, donde cada parte está relacionada con el todo, se fragmenta en ramas independientes. El imperio del espíritu se separa en las provincias del saber, en la ciencia, las artes, las religiones. Y es que al no existir un ser último que legitime todas las disciplinas, es decir, que dé sentido a las partes, cada parte y cada disciplina tendrá que autolegitimarse a sí misma. Pero como dijimos, es fundamental para la modernidad la concepción del tiempo. El tiempo se va a pensar como algo lineal que va de lo peor a lo mejor. Esta línea temporal es recta, ascendente y acumulativa. Se presupone aquí que se avanza más por conocer los errores del pasado que por las propias certezas que se van generando. Pues a pesar de que cualquier moderno reconozca que nuestros actuales conocimientos serán refutados en un futuro, también se piensa que todo lo actual es superior a lo pasado. La tradición muestra en cambio un renacer de ciclos, como si en verdad el corazón del hombre fuera siempre el mismo, y en la historia de resurgires y atardeceres volviéramos a bañarnos siempre en las aguas del mismo río.
Ébola afirma que el hombre tradicional no tenía la misma experiencia del tiempo propia del hombre moderno. Él tenía una sensación supratemporal de la temporalidad, y en esa sensación vivía cada forma de su mundo. Es decir, que el hombre de la tradición tenía una comunicación continua entre su mundo y lo eterno. El pensamiento moderno pone el foco en el progreso, mientras que el tradicional reclama siempre su derecho a cobrar la herencia sagrada. Y más que nunca, en un mundo donde la conciencia del hombre está en retraso respecto al ser de las cosas, la tradición, fundada en el recuerdo del Edén, edad áurea, está llamada a ser el remedio para desandar la caída. Y por lo tanto, está implícita en el recuerdo de la edad perdida la idea de restauración, ya que este recuerdo nos sirve de medida, de parámetro, tanto sea en lo que respecta a la organización de un pueblo como al orden individual. Rebelión contra el mundo moderno, la obra de Julius Evola toda y el pensamiento de la tradición en general significan un esfuerzo denodado por recobrar esa tradición, por hacerla brillar, por reescribirla, por transmitirla. Es un grito atrevido en esta noche de la historia para que el espíritu, el sentido, no se pierda en un mundo sin magia. El tiempo y los hombres dirán si ese intento fue el último. Triste es que esta poesía, la gran poesía, la verdadera poesía, capaz de desocultar mundos, sea catalogada a la ligera o por torpeza de primitiva, fruto de la locura, la superstición o el retraso técnico-científico de una época. Lo que no se entiende, lo que no se comprende, es que ciertos pueblos se resisten a despojarse de su dimensión trascendente, de su pensamiento mágico mitológico. Como hombres hay, y lo seguirá habiendo, y se resisten a pensar o actuar en términos modernos. Porque la tradición se transmite de forma misteriosa, por los sueños, por las visiones, por los mitos, por las leyendas, por el arte con mayúscula. Es lo universal sin tiempo, aquello que está en el fondo de las cosas, en una realidad profunda, que a veces se manifiesta y nos maravilla, para tornarse luego invisible, intangible, etérea, pero que siempre está ahí, esperando como la bella durmiente a que un príncipe la despierte, porque con las culturas y los momentos históricos difieran, la tradición es siempre la misma. Como resabio de ese conocimiento perdido y enterrado en la tragedia de Babel, el pensamiento tradicional, que en definitiva tienen todos los pueblos con historia, siempre emerge. Muchas gracias. La ponencia de esta noche va a versar sobre el siguiente tema, ¿no? Nosotros vamos a referirnos a los aspectos esenciales de la obra de Ébola, Rebelión contra el mundo moderno, y queremos recordar que esa obra especialmente fue reactualizada en forma sucesiva por Julius Evola en función de las circunstancias que vivía su tiempo. O sea, si bien la primera edición fue en el año 1934, la obra fue reactualizada sucesivamente hasta la última edición de 1972, en la cual Évola efectuó una puesta a punto de la problemática internacional, porque lo principal que tenemos que tener siempre presente, que Rebelión contra el mundo moderno no es una obra meramente descriptiva de la realidad histórica o una obra en donde simplemente se formulen los principios del mundo tradicional, sino que es, podemos decir sin temor a equivocarnos, un verdadero manual de combate, de lucha en contra de la modernidad. Por eso se denomina rebelión contra el mundo moderno, no
una simple crisis del mundo moderno, como podía haber sido la obra de Guénon, donde se analizaba la crisis del mundo moderno, o la decadencia de Occidente, que era el título de la obra de Spengler, donde se analizaba la decadencia de la sociedad occidental. Acá, rebelión implica una actitud a asumir frente al mundo moderno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta ponencia va a ser actualizar desde nuestro punto de vista la obra de Évola en el año 2004, puesto que desde que él fallece en 1974 hasta ahora en el mundo han sucedido cosas fundamentales, y dedicaremos un capítulo especial a la réplica a un texto que ha aparecido en los últimos tiempos y que ha tenido mucha vigencia, mucha aceptación de público, especialmente de público dentro de nuestro campo, de nuestra esfera, en relación a un fenómeno que Évola no ha vivido principalmente, pero que indudablemente es fundamental, que ha sido el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, y los textos que se han escrito sobre ese acontecimiento, textos fundamentalmente descalificatorios en su gran mayoría, pero uno de los cuales queremos prestar una atención especial y tratar de refutarlo, que es la obra del autor francés Thierry Meyssan, titulada La terrible impostura, obra que, bueno, que muy posiblemente ustedes sepan, tiene como objetivo principal demostrar que el 11 de septiembre fue un montaje. Bueno, él se basa, después lo veremos más específicamente, en el famoso tema del avión en el Pentágono, que según él no chocó un avión contra el Pentágono, sino que fue un misil. Bueno, nosotros vamos a demostrar que eso es un fraude absoluto, con elementos que sacaremos a colación. Eso va a ser, digamos así, la segunda parte de la ponencia. La primera, decíamos, es un poco la exposición de los principios de Évola. Hace 10 años nosotros editamos por primera vez al castellano la obra principal de Julius Évola, Rebelión contra el mundo moderno. Texto que se publicara a su vez en su lengua originaria en 1934, es decir, hace 70 años. Por lo cual nuestro homenaje es aquí doble. Digamos además que este libro trascendente, el principal del autor, ha sido traducido ya no solo a los principales idiomas de la tierra, sino también a lenguas secundarias, como por ejemplo el turco o el finlandés. Y es de destacar también que de los idiomas más importantes, el nuestro ha sido el último en ver editada dicha obra por primera vez. Las razones de ello las hemos mencionado en nuestro opúsculo Évola en el mundo de habla hispana, por lo cual obviamos este tema fundamental. Hoy, al cumplirse la primera década de nuestra edición al castellano, valgan una serie de reflexiones sobre la importancia de la obra. Rebelión no ha sido un libro abocado meramente a explicar las causas de la crisis o decadencia de aquello que se conoce como el Occidente, tal como fuera, por ejemplo, el título que llevara la obra homónima de Spengler, la que, a partir de ello, pretendía determinar las razones por las cuales esta civilización, la occidental, había entrado en un estado de declive, y de qué modo debería encontrar las fuerzas para originar un retorno a la situación de grandeza que vivía en épocas anteriores. Ello no es así, por la sencilla razón de que no se trata de un texto de historia de las civilizaciones, sino de meta-historia. Su punto de partida no es el análisis de una determinada forma cultural, sino una reflexión principalmente metafísica, perspectiva esta expresamente rechazada por Spengler acerca de la naturaleza del hombre, explicada en su despliegue a lo largo del devenir. Para Évola existe una esencia humana inmutable que se encuentra más allá del mismo proceso histórico, el cual, lejos de brindarnos el punto de referencia, sirve apenas para confirmarla.
Las posturas historicistas, en cambio, parten todas por igual de la aceptación de un tipo de hombre ya determinado, en este caso el occidental o fáutico, y el concepto de potencia y grandeza que según estas debería alcanzar una civilización para no ser decadente, significa ya la asunción de un determinado punto de vista, que a nuestro entender es también moderno. Es de destacar que en su reflexión acerca de la naturaleza humana, la verificación esencial que efectúa el autor es la de que en todo momento se han manifestado a lo largo de la historia, más allá de culturas y civilizaciones disímiles, dos tipos diferenciados y contrapuestos de hombre, el moderno y el tradicional. Lo que los diferencia no es una ubicación geográfica, racial o cultural determinada, sino el hecho de que, más allá de cualquier circunstancia, unos tienen por meta la eternidad y otros, en cambio, se encuentran afincados en el tiempo. Tal como dijera el primer gran metafísico de la historia, que fuera San Agustín, en su trascendental obra La ciudad de Dios, con la cual es factible hallar grandes analogías con la Débola, con Abel y con Caín, comprendidos como arquetipos diferentes de ciudadano. Del cielo uno y de la tierra el otro, encontramos el primer antagonismo histórico entre estos dos tipos de hombres contrapuestos, aunque habitantes por igual en una misma historia y partícipes de un cuerpo semejante. La conducta entre ambos se encontraba diferenciada por la manera como se vinculaban con las cosas. Abel era nómada, por lo tanto, él vivía en este mundo como de paso, como un peregrinus ad seculum, tal como lo calificaba San Agustín. En ningún lugar del espacio él había asentado su morada definitiva, pues su existencia estaba centrada en la búsqueda incesante de algo que la trascendiera y le otorgara un significado superior. Caín, en cambio, era sedentario, simbolizando así con tal conducta el hecho de que hallaba en esta vida, en la tierra misma, el sentido último del propio existir. Abel la concebía, en cambio, como un tránsito, como un momento sí necesario, pero tan solo en tanto comprendido como un medio ordenado hacia un fin ulterior, manteniéndose así alejado de las cosas superfluas, porque la existencia era vivida como un duro combate para alcanzar la eternidad. Las cosas materiales y los instrumentos utilizables para su disfrute y explotación, lo que hoy hace a la esencia de la moderna sociedad tecnológica y de los consumos múltiples incesantes, eran en cambio el objeto último para Caín, comprendidos estos como verdaderos alucinógenos que permiten olvidarnos de lo que realmente se es. Abel, en cambio, en tanto su meta se hallaba más allá de este mundo, disminuía al máximo la tecnología, hasta reducirla a la mera satisfacción de las necesidades elementales de supervivencia. Tal antagonismo entre dos tipos de hombre recorrerá toda la historia, hasta nuestros mismos días, siendo Abel el primer arquetipo de hombre tradicional, que halla en el ascetismo y en la vida heroica su forma propia de ser. Caín, en cambio, es el modelo de hombre moderno, cuyo sedentarismo representa el verdadero antecedente del consumismo y del desenfreno tecnológico de nuestros días, así como el fenómeno de la gran concentración de las ciudades. El hombre tradicional se diferencia del moderno en el hecho de que para éste, además de esta dimensión que captan nuestros sentidos externos, existe una superior y metafísica, que además del tiempo se encuentra también la eternidad, y más aún, que el tiempo en sí mismo, en tanto devenir incesante,
no es propiamente sino una ilusión, pues lo único que es en cambio verdadero es el ser, y lo eterno es el modo como se lo capta y vive. Sin embargo, es de destacar también que no se nace con esta dimensión metafísica, que la misma es el producto de un largo proceso, que dura toda una existencia, de una conquista heroica que tan solo se agota con la muerte. De tal manera que mientras que únicamente algunos en la vida alcanzan a desarrollar la dimensión eterna, otros se diluyen en cambio en la nada del devenir. Esta es pues la escisión esencial que divide a nuestra especie. Estas son las dos razas a las cuales se refiere Évola a lo largo de toda su obra, y consecuentemente estas son las dos civilizaciones posibles. Y es a su vez esta misma perspectiva la que fundamenta la diferencia entre los conceptos de persona e individuo. Persona es el sujeto que ha alcanzado a vivenciar el ser y la eternidad. Individuo, en cambio, es aquel que no ha sido capaz de superar la dimensión temporal y del devenir, quedando como Caín afincado en la misma. Hay a su vez grados de personalidad, pues se nace individuo pero se deviene persona. Y así como nadie alcanza ni a ser persona ni individuo absoluto, sino que tan solo existen aproximaciones distintas a tales arquetipos, hay sin embargo algunos, y cada vez son más, que viven y mueren sin haber prácticamente desarrollado ningún grado de personalidad. Y ambas polaridades corresponden a su vez a los dos tipos de sociedades o mundos que pueden constituirse. Individuo y persona son pues los correlativos de mundo moderno y mundo tradicional. Es de este modo un principio esencial de la concepción tradicional la certeza absoluta de que existen dos tipos de hombres contrapuestos. Y lo que caracteriza a lo moderno, en cambio, es la actitud opuesta, de negar incesantemente esta diferencia esencial. Así como hoy en día se confunde individuo con persona y se los considera términos sinónimos y equivalentes, de la misma manera, para los hombres son todos iguales entre sí. El igualitarismo, además de representar un error sustancial fundado en la profunda ignorancia e impotencia por percibir la realidad en su plenitud, es además el medio ofensivo que utiliza el moderno para perpetuarse, la manera como éste asedia y combate al hombre de la tradición. Por ello es que la igualdad es la característica esencial que se encuentra en el trasfondo de todas sus doctrinas. Según la misma, todos tendríamos que tener los mismos derechos, varones, mujeres, niños, adultos, del mismo modo que todos por igual valdríamos un voto. Y a medida que se despliega la modernidad en su faz de más profunda decadencia y corrupción, cada vez mayor es la manifestación del principio de la igualdad, que en su fase última, terminal y del hierro, alcanza límites verdaderamente inverosímiles. La democracia igualitaria no es tan solo la forma de gobierno del hombre moderno, sino que también es su meta esencial y última, el modo propio de ser que lo distingue. Y el materialismo es a su vez el correlato metafísico de la democracia como forma de vida. Así como la masa en que se funda tal sistema es un compuesto amorfo de individuos iguales que equivalen todos a un voto, violentándose así cualquier diferencia cualitativa de personalidades, la materia es a su vez un todo homogéneo compuesto también de átomos o partes iguales. El mundo espiritual en que se afinca el hombre de la tradición es, contrariamente al mundo democrático, jerárquico, heterogéneo y desigual. La lucha entre el moderno y el hombre de la tradición se encuentra pues en los mismos orígenes
de la historia universal, como trasfondo último de todas las civilizaciones, y es un conflicto que siempre se halla latente, aunque la gran prensa y la cultura oficial jamás hablen del mismo. Pero agreguemos también que Ébola, tal como hemos dicho en otras ocasiones, no es fatalista, habiendo aquí una diferencia esencial con otros metafísicos, como el caso del mismo San Agustín. Él no cree que en la historia se opere necesariamente un final feliz. Depende y dependerá siempre de la voluntad humana, la manera y el cómo concluirá el proceso histórico. Caín y Abel no han terminado aún con su batalla, y el final de la misma siempre resultará incierto y abierto. Es por dicha razón que lo que caracteriza a Rebelión, junto con las restantes obras de Julius Evola, es que la misma no puede tratarse meramente de una descripción erudita de la realidad, ni tampoco representa una simple obra de circunstancia. Sí, por supuesto, fue escrita en un momento de desencanto de Ébola respecto de las posibilidades restauradoras y tradicionales que hubiese podido realizar el fascismo italiano en caso de haberse alejado del influjo güelfo y burgués, plasmado a través de la firma del concordato con el Vaticano. Pero esta mera circunstancia histórica no puede soslayarnos el hecho esencial de que Rebelión es, además de una exposición lúcida y clara de las diferencias entre estos dos tipos de hombres y civilización, un verdadero programa de acción, una verdadera y propia metodología de combate, brindando al hombre de la tradición los elementos necesarios para derrotar las insidias de la modernidad. Por eso es que el título de tal obra, Rebelión contra el mundo moderno, no fuera antojadizo, pues no se trataba de una mera descripción de una crisis, sino de algo más, de un verdadero manual de cirugía mayor, y no simplemente de anatomía general, no una mera descripción de una situación, sino un conjunto de medios terapéuticos a fin de salir de la misma extirpando todas sus metástasis. Volviendo ahora a lo que decía San Agustín en la obra antes aludida, recordemos que, al hablarnos del conflicto entre Caín y Abel, él hacía alusión a un resentimiento oculto y obsesivo que el primero tenía respecto del segundo y que lo llevara finalmente a su supresión física. El mismo consistía en la no aceptación de que aquel hubiese sido elegido por Dios en su lugar, a pesar de que él consideraba haber cumplido con todos los preceptos. Tal es el sentimiento de la envidia y el consecuente resentimiento que lo conducirá luego a la acción delictiva. El mismo podría traducirse por la siguiente pregunta: ¿por qué algunos alcanzan a ser inmortales y otros no? ¿Por qué deben existir diferencias en este mundo? Este es el aterrador interrogante que lo atormenta a Caín, quien es incapaz de comprender su propia condición. Entonces, ante ello, por no poder soportar tal circunstancia, es que arriba hacia la negación de la diferencia. El sentimiento y deseo por la igualdad se funda pues en la envidia y la impotencia, una pasión oculta que se esconde en el moderno y que desemboca en su intento siempre exasperado por la nivelación de cualquier diferencia. El mismo se desarrolla como una guerra oculta y secreta en contra del mundo tradicional, tratando de obtener su aniquilamiento, así como lo hiciera Caín respecto de Abel. Las técnicas de la guerra oculta son múltiples e inagotables, como las hidras que ornan la cabeza de la medusa, pues es característica de aquel
que ha fundado en la vida y el cambio su razón de ser, la de poseer también la habilidad secreta de saber adaptarse a circunstancias cada vez más cambiantes. El imperativo principal del moderno es el de que hay que suprimir las diferencias y consecuentemente proceder, como con una guadaña, a nivelarlo todo por lo bajo. Es en función de tal meta que se le ha convertido en una verdadera obsesión, similar a la de su arquetipo Caín, que para este todo vale. Cualquier método es aplicable, no excluyéndose siquiera el de la mentira o falsificación, pues en aras de la democracia, su divinidad adorada, todo se puede y todo se explica. Queda entonces para él perfectamente justificado, en función del fetiche que se ha fabricado, falsificar los hechos, o al menos interpretarlos en manera tal de que sea imposible percibir las diferencias. A medida que avanza el declive del mundo moderno, cada vez son mayores y más siniestros los procedimientos de la guerra oculta. Ahora bien, desde que Ébola escribió la rebelión, texto que fuera actualizado varias veces hasta su muerte acontecida en 1974, muchas son las cosas que han sucedido en el mundo. Y podríamos decir que la situación desde ese entonces se ha ido agudizando sobremanera, habiéndose a su vez ido incrementando cada vez más en eficacia y diversificación las tácticas de la guerra oculta, en especial a través de los procedimientos sutiles de sugestión operados por lo que hoy ha dado en llamarse como la guerra mediática. Hoy en día se puede dominar a una nación a través de un elaborado lavado de cerebro que haga que sus habitantes, como en un estado cuasi hipnótico cataléptico, trabajen en contra de sí mismos y a favor de tales poderes destructivos sin darse cuenta siquiera de ello a lo largo de toda su vida, y que hasta paradojalmente lleguen a exaltar a sus verdugos como si fuesen sus verdaderos salvadores. Todas nuestras políticas económicas deleterias de los últimos 40 años son una prueba irrebatible de lo que afirmamos. Este es, pues, hoy en día, el procedimiento principal de la guerra que se vive. Guerra silenciosa, sutil, dirigida con pluralidad de medios hacia el inconsciente colectivo, siendo su forma la más artera de todas, propia de los tiempos últimos. La moderna tecnología ha facilitado hasta límites asombrosos la técnica de mentir y de engañar a los pueblos, habiendo incrementado en posibilidades esa guerra oculta de la que hablaba nuestro autor. El otro elemento esencial y concurrente con el anteriormente mentado es que Ébola no asistió al final de la Guerra Fría y a la consecuente caída del comunismo, y por lo tanto no presenció el fenómeno hoy universalizado del mundo unipolar y globalizado, en donde comunismo y capitalismo, luego de medio siglo de oposición irreconciliable, se han finalmente abrazado en una unión fraternal. Sin embargo, ha sido profética en su tiempo la calificación que nos diera del quinto estado, comprendido como un proceso gradual que confluiría en una síntesis que tarde o temprano habría de sobrevenir entre esas dos grandes anomalías o formas de vida intrínsecamente gemelas y en falsa contraposición. Cuando Ébola escribía, y aquí hay que ver la diferencia que existe entre su primera edición de 1934 y su última de 1972, el último intento de reacción antimoderna había ya sucumbido con la derrota de 1945.
Y desde ese entonces nada nuevo ni similar había aparecido aún en el horizonte. Han tenido que pasar más de 50 años como para que el mundo moderno, luego de la primavera fascista, incompleta y fallida, recibiera una demoledora reacción de parte del mundo tradicional. Me refiero aquí, sin continuar ya más con prolegómenos, al hecho esencial que fuera el 11 de septiembre de 2001. Un fenómeno nuevo, acontecido no en el seno de nuestra civilización o religión, es decir, Occidente, sino desde el cercano Islam, y que ha sido bautizado con el nombre de fundamentalismo, y que aceptamos como calificación provisoria, ya que es un término claramente indicativo, ha puesto en jaque radicalmente a la civilización moderna. Y no decimos, como algunos, solamente norteamericana, sino también por extensión europea y rusa, en tanto las tres son por igual expresiones de un mismo universo, así como en la época en que Hegel escribía lo fueran el comunismo y el capitalismo. Es decir, en todos estos casos de un mundo de individuos, de máquinas, de masas. Aprovechemos la ocasión para decirlo con franqueza. Nosotros no queremos salir del lazo que nos sujeta a Norteamérica para lanzarnos al abrazo protector de europeos o rusos. Son todos, utilizando la expresión heideggeriana, metafísicamente iguales. Al respecto quiero hacer notar aquí cómo hoy en día dos autores europeos, en apariencias contrapuestos, de izquierda uno y de derecha radical otro, me refiero en este caso a Oriana Fallaci, en una obra a punto de salir en estos días, Oriana Fallaci por la izquierda, por supuesto, pero anticipada en sus conceptos esenciales por el diario La Nación, y un tal Guillaume Faye, en su increíble texto titulado El arqueofuturismo, una verdadera suma de dislates, que no la mencionaríamos aquí de no ser que este último pretende confiscarlo a Ébola para sí, convirtiéndolo, a su entero pesar, en un pensador occidental, entre comillas, aunque aclaremos que no existe nada más eboliano que tal escrito. Así como también sectores católicos integristas, en nuestro país, por ejemplo, el caso del padre Sáenz, llaman a la unidad europea y cristiana, entre comillas, en contra del Islam, el cual representa para ellos el principal enemigo del Occidente, siendo en cambio los verdaderos amigos del mismo los presidentes Bush y Putin, y por qué no, también, de acuerdo a tal punto de vista, aunque los que son de derecha no se animan a decirlo abiertamente, lo serían Sharon y el Estado de Israel, que combaten también al mismo enemigo. Lo que le critican todos estos autores a Norteamérica es que resulta ser poco habilidoso y torpe en su combate contra el Islam, y que tal función le correspondería a los europeos por tener a cuestas más siglos de modernidad. Faye nos aporta su cuota original al hablar de eurorrusos o euroasiáticos, es decir, en recordarnos que los rusos también tendrían que entrar en dicho banquete. Es increíble corroborar cómo para esta gente, en todos estos análisis que se hacen, nosotros, los que vivimos en el hemisferio sur, deberíamos seguir permaneciendo siempre en un estado de subordinación respecto del norte u occidente que ellos representan, sin saber exactamente por qué deberíamos permitirles a ellos seguir disfrutando de su confort a costa de nuestra constante expoliación de riquezas. De paso, digamos que esto último no es algo meramente verborrágico e inofensivo, pues aquellos que hoy alaban al tirano Putin, el mismo que ha masacrado a 200.000 chechenios, incluyendo también a niños,
olvidan que este, junto al Estado de Israel, ha sido el principal sostenedor del presidente Bush en las últimas elecciones. Todo esto sirve para demostrarnos una vez más que el problema propiamente no es el Occidente, sino la modernidad, de la cual participan por igual tanto Norteamérica como Rusia y la Europa mercantil, con todos los laderos como los que acabamos de mencionar. Por supuesto que no se trata aquí del Occidente de Platón, de Plotino o de Federico de Hohenstaufen, sino de esa patología tecnocrática, materialista y consumista en la que hoy se nos quiere obligar a vivir. Podrá haber diferencias secundarias entre estas expresiones. Sin embargo, todas por igual conciben un mundo en donde no existe más ni el espíritu ni la persona, sino meramente el confort, el consumo y la democracia. Así pues, podemos decir que somos antinorteamericanos de la misma manera que somos también antirrusos y antieuropeos. Es decir, estamos en contra de todas las diferentes expresiones que representan esa gran anomalía histórica que es la modernidad. La reacción fundamentalista que se inaugurara con la revolución iraní del ayatolá Khomeini en 1979, ayer en una postura meramente defensiva, hoy asume en cambio una dimensión de franca ofensiva. Coincidimos en decir que el hecho liminar que ha puesto una nueva bisagra en la historia ha sido lo que se conociera como el atentado de las Torres Gemelas. Frente a la contundencia de tal acto, que demostró que con una insignificante disposición de medios se puede ser capaz de poner en jaque al principal exponente de tal civilización anómala, el enemigo moderno ha debido agudizar hasta límites inauditos su imaginación para perfeccionar sus tácticas de guerra oculta, aprovechando una vez más su gran capacidad mediática, procedimiento este que le permite cubrir sus déficits esenciales de heroísmo, pues solo existe un heroísmo verdadero allí donde la simple vida y el exasperado cuidado por el propio pellejo no son las metas supremas. No casualmente el moderno, y englobamos aquí a un vasto espectro de personas, que van desde el presidente Bush hasta, en nuestro país, nuestros vernáculos exmilitares carapintadas, hoy abocados a hacer carrera política y periodística, califican despectivamente como suicidas a quienes se inmolaron por una causa heroica. Resulta llamativo que quienes se rindieron sucesivamente, cada vez que las circunstancias les ofrecieron el privilegio de las armas, hoy se atrevan a descalificar a los que han dado su vida en contra de ese mismo enemigo que ellos fueron incapaces de combatir hasta el final y con el cual, en cambio, hoy hipócritamente están dispuestos a participar de sus banquetes electorales. Digamos que los entendemos. Aquel para el cual, a la manera moderna, la vida lo es todo, renunciar a ella representa un acto suicida y despreciable. Pero volvamos a las técnicas actuales de la guerra oculta. Una vez que se ha despreciado al adversario, descalificando moral y hasta religiosamente su causa, sectores católicos como los de la revista Cabildo califican a tales mártires como pecadores. El paso siguiente es el de restarle entidad. La táctica es aquí la de la negación. La misma parte del principio de que el mejor de todos los adversarios es aquel al que se le ha negado la mayor cantidad de atributos. Así pues, frente a la ofensiva fundamentalista, tal táctica acude hoy en día a los siguientes acertos. No existe Bin Laden. Bueno, aquí aclaremos que la reciente aparición pública ha hecho que muchos empiecen a dudar al respecto, ¿no? Aunque también hay algunos que dicen que es un montaje hecho por la televisión. No existió el atentado, no existe tampoco el fundamentalismo islámico, ya que sería un mero producto de los servicios de inteligencia, la CIA. Dice, no estalló un avión en el Pentágono,
No existieron ni los pilotos suicidas, ni los estrelladores de aviones, etcétera, etcétera. Y en función de la aceptación de todas estas inexistencias, y acá viene lo principal, no se asiste en aceptar al mismo tiempo la descalificación moral de los Estados Unidos. Aclaremos que para los Estados Unidos esto es lo menos importante de todos, porque en un mundo en donde el éxito en la acción lo es todo, el moderno sabe que la moral es nada más que una cobertura relativa y variable en función de los propios intereses. Hasta se ha inventado una teoría de la doble verdad que establece diferencias entre la moral privada y la pública. Y aquí nos encontramos con una verdadera catarata de libros e investigaciones, bestseller en su inmensa mayoría, que han sido escritas con la finalidad expresa de restar importancia al heroico acto del 11 de septiembre y a todas sus secuelas posteriores de guerra incondicional en contra de la modernidad. Una avalancha de libros que deberían llamar la atención, publicados por las editoriales más importantes, de las cuales nunca se podría haber sospechado antes que fueran de una línea correcta, y repentinamente aparecen todas como críticas de los norteamericanos, todas aparecen asumiendo actitudes que antes eran exclusivas del revisionismo histórico, como por ejemplo el hecho de que lo de Pearl Harbor fue provocado. Eso antes lo decían exclusivamente los revisionistas históricos, ¿no? O sea, los sectores que avalaban, digamos así, la postura favorable al nazismo, pero ahora de golpe todos dicen eso para descalificar el hecho de las Torres Gemelas. Y si nosotros por razones de espacio no podemos contestar a todas las objeciones que aquí se han formulado, aunque sí lo venimos haciendo en distintos comunicados del Centro de Estudios Ebolianos que muchos de ustedes habrán recibido. Sin embargo, en tanto no queremos permanecer ajenos ni un minuto al combate que se ha iniciado, y en aras de abatir al enemigo y de velar sus sofismas engañadores, en perfecta sintonía con el accionar de los héroes que un 11 de septiembre aplicaron un demoledor golpe a la modernidad, porque insistimos que la guerra actual es principalmente psicológica y mediática, vamos a proceder aquí a refutar a uno de los textos más conocidos en que se funda toda esta impostura armada para contrarrestar la aludida ofensiva. Nos referimos a la obra del autor francés Thierry Meyssan, curiosamente titulada La terrible impostura, cuya finalidad es demostrar, entre otras cosas, o sea que este no es el único argumento del libro, que el 11 de septiembre no se estrelló un avión en el Pentágono. Antes de entrar a contestar este verdadero panfleto grotesco y fraudulento, contestémosles a aquellos que en una misma tónica sostienen, con una convicción cuasi religiosa, que Bin Laden no existe simplemente porque el todopoderoso ejército norteamericano no lo ha podido detener, y que además, en caso de que eso no fuera cierto, se habría hecho inoperativo porque le congelaron los fondos bancarios. Aquí queremos acotar que un autor importante norteamericano como Paul Bergen, que lo entrevistara a Bin Laden, pero el único que lo entrevistó a Bin Laden, manifiesta que no es cierto que Bin Laden haya depositado su dinero en los bancos norteamericanos, sino que como él tiene una serie de convicciones religiosas islámicas contrarias a la usura, sus fondos los ha depositado en cambio en bancos árabes, y por lo tanto Estados Unidos jamás le puede haber congelado los fondos, como falsamente dicen los medios masivos de difusión. Esta obra es muy recomendable, el autor es Paul Bergen, se titula Guerra Santa, Sociedad Anónima. Dice, a toda la gente que ni siquiera se rinde ante las evidencias le decimos que preferimos que se siga creyendo en tales dogmas antes de tener que mostrarle que estaban profundamente equivocados, tal como sucedió por ejemplo con Saddam Hussein, cuyo lamentable encarcelamiento representó un también lamentable papelón para quienes sostenían con suficiencia que no iba a aparecer nunca porque él también era un agente de la CIA. Pero digamos
que más que el papelón y vergüenza de tales personas, nos interesa que la causa del fundamentalismo siga viva y triunfando, como hasta ahora, representando cada día que pasa, sin la detención de Bin Laden, del Mullah Omar o de al-Zarqawi, entre otros, una dura derrota para el enemigo moderno. El fundamentalismo islámico, tal como lo hemos dicho en distintas oportunidades, es tradicional en tanto considera que el cielo y la eternidad son las metas supremas para el hombre y que en función de su triunfo es justificable el sacrificio de la propia vida. Todo ello independientemente de la religión o cultura a la que estos pertenezcan. Yendo ahora precisamente a la obra de Meyssan, digamos en primer término quién es esta persona y qué pretende afirmar en su libro. Es dable señalar aquí que la obra no se remite meramente a hablar de la inexistencia de un avión en el atentado contra el Pentágono, sino que pretende ser un texto que serviría principalmente, a partir de tal pretendida revelación, para respaldar el trillado argumento de que en realidad el 11 de septiembre fue un verdadero montaje armado por ciertos sectores poderosos de los Estados Unidos para justificar acciones imperialistas por todo el planeta, especialmente en el Medio Oriente, en donde se encuentran las principales riquezas petroleras. El tema del avión que no habría explotado en el Pentágono representa para él tan solo la prueba principal de lo que afirma. Pero vayamos a los antecedentes que facultarían a esta persona para hablar con propiedad de tal tema. ¿Quién es el señor Meyssan? Leamos lo que de él se dice en la solapa del libro. Se trata de un periodista francés dedicado a la investigación. Pero ¿cuáles son sus títulos académicos y antecedentes al respecto? Cualquiera pensaría a primera vista que se trata de un experto en cuestiones de explosivos y que su libro podría ser algo parecido a lo que fuera el informe Leuchter, un ingeniero especialista en cámaras de gas que negaba con argumentos científicos que en Auschwitz hubiera habido tal instrumento de exterminio, o en nuestro país el informe del arquitecto de León, experto argentino en explosivos, quien a través de un peritaje negara que en el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires hubiese estallado un coche bomba. No, Meyssan es simplemente un licenciado en teología, sin el más mínimo antecedente para explayarse sobre el tema. Ahora bien, resaltemos también la curiosidad de que entre quienes creen a pie juntillas en su hipótesis son en su mayoría personas que pertenecen o dicen pertenecer a nuestro mismo bando, es decir, sujetos que se autotitulan como antinorteamericanos en cuanto a los principios e incluso en algunos casos antimodernos o incluso ebolianos. Pues bien, aclaremos a estos últimos cuál es la ideología del señor Meyssan. Siempre de acuerdo a los antecedentes que figuran en la aludida solapa, nos encontramos con que es el secretario del Partido Radical de Francia, es decir, un partido encuadrado dentro del contexto de la extrema izquierda progresista. Y además, por si fuera poco, ha sido durante 3 años el coordinador del Comité Nacional de Vigilancia contra la Extrema Derecha. Es decir, se trata de un exponente izquierdista del antifascismo, que curiosamente alimenta con sus delirios a muchas personas que en la actualidad sustentan justamente la ideología que él combate con vigor. Digamos pues que esto último representa una de las tantas incongruencias de la vida política que hoy vivimos y que solo se explica en el hecho de que quienes sostienen determinados puntos de vista en realidad no se han documentado lo suficiente. Se trata de alguien signado por una cierta versión ideológica que intenta con pretendidas pruebas ratificar sus prejuicios. Pero vayamos al argumento principal que pretende aportarnos el autor. ¿Cuál es la razón por la que considera con tanta convicción que el 11 de septiembre no estalló un avión en el Pentágono? Aunque cueste creerlo,
La prueba principal es la que se exhibe en la tapa de su libro. Es decir, simplemente porque en la fotografía que aparece en la tapa y otras similares no aparecen restos de avión alguno. Prueba esta realmente ridícula, pues recordemos que tampoco aparecen restos de avión en las fotos que se nos muestran de las ruinas de las Torres Gemelas. Y no por eso nadie se atrevería a decir que no estrellaron aviones en su contra. Claro que la diferencia entre ambos acontecimientos fue que en este último caso hubo cámaras que lo filmaron. En cambio, en el Pentágono no hubo ninguna. Imaginémonos, pues, en razón de la tiranía mediática que hoy nos gobierna, todos los libros que se hubieran escrito en caso de que la televisión no hubiese filmado con lujo de detalles la voladura de las torres. Y al respecto, digamos también que Bin Laden, que es un gran estratega, entre otras cosas sabía que en función de las características que posee la guerra moderna, para que la acción fuese plenamente exitosa, debía ser, además de contundente en su capacidad de destrucción, irrebatible también en el plano mediático, que es aquel en donde hoy se dirime la guerra moderna. Que no era suficiente sortear los radares del enemigo, sino principalmente su instrumento esencial, cuál es la televisión y el consecuente control mediático que ésta posee sobre las conciencias de las personas. Es decir, debía actuar en modo tal de que no permitiese darse cabida a duda alguna respecto de la misma, aún de las más descabelladas, como las de Meyssan. Por ello es que pergeñó dos atentados en tiempos diferentes de aproximadamente media hora entre sí, en un mismo lugar, porque sabía que la televisión iba a estar presente al menos en el segundo. Con las torres sucedió que lo estuvo en ambos, porque dio la casualidad de que en el primer caso estaba filmando un homenaje a los bomberos de Nueva York e involuntariamente documentó lo acontecido. El segundo, en cambio, fue captado por distintas cámaras, de modo tal que no pudo decirse que lo sucedido fue un misil o un simple accidente aéreo. Con el Pentágono iba a suceder lo mismo, pero el segundo avión no pudo llegar a su objetivo, por razones que nunca podremos saber de manera definitiva. Varias cámaras entonces lo habrían filmado, y el panfleto de Meyssan entonces nunca se habría podido escribir. Pero agreguemos que esta no es la única prueba, entre comillas, que nos aporta, aunque para él sería la más contundente. Hay otra que consistiría en la sospechosa conducta de los sofisticados radares del Pentágono que no fueron capaces de rastrear en ningún momento el pretendido avión, lo cual para él resulta un imposible y por lo tanto una prueba más de la conjura. Pero por otro lado nos reconoce como un hecho aparte, y aquí manifiesta su profunda ignorancia tecnológica, que afortunadamente no es la nuestra por haber vivido la guerra de Malvinas, que el avión, de haber existido, tendría que haber volado a una altura de casi al ras del suelo para poder impactar en un edificio bajo como el Pentágono, lo cual también le llama la atención, pues dice que es algo solamente realizable por un piloto sumamente avesado. Digamos que este último argumento contesta el por qué el avión no fue rastreado por el radar. Justamente en la guerra de Malvinas, los aviones que transportaban los misiles Exocet que iban a ser lanzados contra la flota británica también volaban al ras del mar para evitar ser detectados por los radares. Pero por otra parte hay una constante a resaltar aquí, y es que todos estos autores encargados de explicarnos grandes confabulaciones están en el fondo convencidos de que Norteamérica es una nación invencible y de que si se equivoca es tan solo porque lo ha hecho a propósito. Por otro lado, digamos que además de no compartir su admiración, es de destacar también que en toda acción victoriosa no solamente entra a tallar la habilidad del vencedor, sino además la torpeza e ineficiencia, o simplemente los errores del que perdió, el cual por supuesto nunca lo reconocerá
públicamente. Estas dos pruebas endebles, insistimos, las únicas que esgrime el autor para sustentar su audaz hipótesis, le dan pie para afirmar otras barbaridades del mismo tenor o más insólitas todavía. La teoría que nos pretende demostrar es que hubo un complot, pero anticipemos de quién. Por supuesto que no de izquierdistas, es decir, de personas pertenecientes a su ideología, sino de integrantes de la extrema derecha que él vigila, como el Ku Klux Klan, los nazis, los fascistas, los servicios de inteligencia, la CIA, el FBI, etc. Ahora bien, estas personas que tienen el poder, sin embargo, no se suicidan. Ningún agente de inteligencia puede ser tan tonto como para renunciar a esta vida moderna y placentera. ¿Cómo resolver entonces la cuestión de los aviones de las Torres Gemelas, en donde no se puede negar que fueron tales, pues lo filmó toda la televisión? Aunque no se crea, Meyssan nos dice que no hubo suicidas, es decir, mártires, sino que todo fue obra de pilotos automáticos, actuados en consonancia con balizas que estaban en las torres, las que atrajeron hacia sí los aviones para prender de tal modo una gran mecha que hizo luego estallar sus objetivos. Claro que lo que no puede hacer al respecto, salvo llevar hasta límites inverosímiles su intriga, es cómo explicar todas las llamadas de celulares que desde los aviones hablaban de un secuestro en vuelo, o también qué hacían los pilotos de los mismos cuando eran suplantados mecánicamente por un robot. ¿Dónde están las comunicaciones con los aeropuertos denunciando tal anomalía en vuelo? El autor tampoco se traga la teoría de que el calor del combustible quemado hizo derretir las columnas de acero de las torres, sino que según él, aunque no lo pueda ratificar con ningún testimonio al respecto, habría habido explosivos en estas, puestos por los mismos que instalaron las balizas. Hasta aquí todo suena sumamente inverosímil y además no sale para nada del terreno de las conjeturas. Debemos arribar la prueba para él decisoria de que no hubo suicidas. Resulta que el FBI encontró entre los escombros nada menos que el pasaporte del principal de uno de ellos, Mohamed Atta. Se pregunta al respecto, ¿cómo puede ser que con semejante incendio y explosión haya podido hallarse tal pista? Indudablemente habría sido puesta a propósito para despistar e incriminar al fundamentalismo, hallando así la excusa para invadir Afganistán. Sin embargo, llama la atención que esta evidencia, la cual se la podemos reconocer sin inconveniente, no haya sido interpretada en otra manera que no sea la que es más ventajosa para la hipótesis de Meyssan. No se entiende cómo, si los servicios de inteligencia son tan astutos e inteligentes como sostiene el autor, hayan podido acudir a una prueba tan torpe, a no ser que se piense que no lo son y que inventen algo tan absurdo para dar cabida a obras como la de Meyssan, encargada de incriminar a los fascistas y ensalzar a su vez la omnipotencia de los norteamericanos. La otra evidencia que tendría el autor sería el hecho de que en todos estos atentados murió muy poca gente. En el Pentágono, nos dice, la explosión fue en una parte en refacción, por lo que apenas falleció un general, que al parecer no lo querían mucho. En las torres le avisaron a la mayoría de que no fuera a trabajar. Ahora, resulta curioso que de ser cierto esto, dice, nadie diga nada al respecto, ni que tampoco proteste ninguno de los parientes de las 3.000 personas fallecidas, porque a ellos no se les avisó. Ahora, la única prueba que aporta al respecto es una información de la empresa de seguridad Odigo, cuyo gerente, Michel Bikover, manifestó que recibió una orden de sus superiores de dar un asueto para ese día. Acotemos que esta empresa, Odigo, es de capitales judíos, lo cual, por supuesto, permitió que varios de nuestros nazis o colaterales,
que ven por todos lados conspiraciones judaicas, siendo así indirectamente funcionales a los intereses de los mismos judíos, pusieran el grito del cielo diciendo: Eureka, fue el Mossad de Israel el que hizo el atentado para justificar las acciones de represalia en el Medio Oriente. O sea, claro, estamos hablando de atentado. Es mágico, ¿no? Claro, la empresa judía se avisó a los empleados que no fueran a trabajar. Ahora, claro, pero Meissan no es nazi, indudablemente es un pacifista de izquierda. Dice, por lo tanto, él no puede adherir a la hipótesis de que fue el Mossad el que hizo el atentado. Entonces él dice, claro, la empresa era judía, pero había muchos empleados cristianos en esa empresa, así que no podemos, dice él, adjudicarle a los judíos el atentado. Lo único que le sirve a él esta prueba para decir, sí, estaban avisados, ya sabían que iba a haber un atentado. Pero acá viene lo curioso del caso, que ni Meissan, ni los que ven la conspiración judaica en el atentado, prestan atención a la fuente de dónde provino todo esto. O sea, ¿quién es el que dijo todo esto? ¿De dónde se sabe todo esto? Y esto es una adivinancia. ¿Quién lo dijo? Pues ¿fue acaso el Ku Klux Klan? ¿Lo dijo para incriminar a los judíos? Esto es lo curioso. Fue un diario judío el que dijo esto. O sea, fue un diario sionista y judío, el diario israelita Haaretz, el que sacó la especie esta de que la empresa Odigo estaba informada. Ahora nos preguntamos al respecto, y esto es una pregunta que habría que formularse: ¿por qué los judíos habrían de difundir tal noticia? Nosotros digamos que ellos consiguen un doble objetivo. El primer objetivo es el mismo que posee la inteligencia norteamericana: obtener un manto de inmunidad respecto de su capacidad militar. El mensaje que brindan es el siguiente: si algo grande nos ha sucedido, es únicamente porque solamente nosotros lo pudimos producir. Ese sería el primer mensaje. Dice, no existen en el mundo personas capaces de inferirnos daños. Sería la primera parte del mensaje. La segunda es la que comparten con muchos grupos nazis que les resultan funcionales. Pueden decirnos así con soltura. Dice, ven, siempre tenemos la culpa de todo lo que pasa. Dice, si los judíos no existiesen, habría que inventarlos. Una vez más tenemos la victimización que les permite cometer libremente tropelías por el planeta entero. Por último nos queda lo que nos dice respecto de Bin Laden. El autor nos da por supuesto que Bin Laden fue un agente de la CIA durante la guerra de Afganistán contra los soviéticos. Sin embargo, soslaya el hecho de que en dicha contienda, aquí nos queremos basar nuevamente en el libro de Bergen, recién mencionado, dice, salvo lo que se manifiesta en las películas de Rambo, donde se ve a los norteamericanos actuando en Afganistán como panchos por su casa, dice, la realidad es que los norteamericanos jamás pisaron suelo afgano durante la guerra con los rusos, por una razón muy sencilla: no querían un conflicto diplomático con la URSS en ese momento. Pueden haber, por supuesto, simpatizado, haber mandado ayuda, pero jamás estuvieron presentes en la guerra de Afganistán. Y otro hecho fundamental que nos dice, Bin Laden nunca pisó los Estados Unidos, nunca estuvo en Estados Unidos, no habla inglés. Paul Bergen, cuando lo entrevista, necesita un traductor para que le haga de intérprete, no habla inglés. Ahora, fíjense la mala fe de este señor Meissan, que cuando habla del lugar donde estudió Bin Laden, dice Bin Laden estudió en la King Abdul Aziz University. En realidad uno lee eso y piensa, bueno, estudió en una universidad inglesa. No, es la traducción inglesa del nombre que tiene la Universidad Saudita donde estudió Bin Laden. Es como si acá nosotros dijéramos Santiago Giromini estudió en la Buenos Aires University. Jamás diríamos una cosa así, estudió en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué lo dice? Estudió en la Universidad Rey Abdul Aziz. Lo hace
fue con la intención explícita de mentir y engañar y decir que es pro-norteamericano. El autor Bergen hace notar otra cosa, dice que ya durante la guerra contra los soviéticos, Bin Laden se declaraba como anti-norteamericano, o sea que no es un invento, no es que le haya cambiado después de la guerra contra los soviéticos. En el año 80, él manifestaba textualmente, dice, Estados Unidos debe retirarse del país de los dos lugares santos, que es lo que se conoce como Arabia Saudita, que él no aceptaba mencionarla por tal nombre, por su rechazo hacia la dinastía saudí. Y decía también en esa época, estos norteamericanos trajeron mujeres judías que se pueden mover con libertad por toda nuestra tierra santa. Bueno, lo increíble es que nada de todo esto lo menciona Meyssan en su obra. Y no solamente, con otros autores afines, no nos aporta pruebas con respecto a la pertenencia de Bin Laden a la CIA, sino que se arriesga a afirmar que sigue todavía ahora perteneciendo hasta la agencia, lo mismo que su organización, Al-Qaeda. Ahora, lo que no sabemos si sigue diciendo lo mismo, porque este libro, claro, fue escrito hace 3 años aproximadamente, ¿no? Pero después de 3 años habría que explicar qué razones podía haber tenido la CIA para hacer explotar los trenes de Atocha, cuya finalidad era hacer salir un país de la guerra, en este caso España. ¿Por cuáles razones la CIA permite que se degüellen rehenes, como el caso de los filipinos, que trajo como consecuencia la salida de Filipinas de la guerra de Irak? ¿Por cuáles causas Al-Qaeda, que sería agente de la CIA, dinamitó el Hotel Hilton en Egipto, ocasionando la muerte de medio centenar de ciudadanos judíos? ¿Por qué en ese caso, si era para justificar represalias, por qué no les avisó como se hizo con la agencia Odigo? Bueno, y ni qué decir de todos los atentados cometidos por Al-Qaeda en contra de las tropas norteamericanas. ¿Qué nos dirá al respecto el gran impostor Meyssan? Unas palabras finales respecto de Bin Laden. No existe persona en la actualidad de la cual se haya distorsionado tanto como la del aludido saudita. En primer término se dice que es un empresario multimillonario, lo cual es totalmente falso. Su única empresa es la de llevar a cabo una gran guerra santa en contra del occidente materialista y decadente. Es cierto que ha tenido una importante fortuna, pero la misma fue heredada de su padre fallecido en un accidente aéreo. Lo interesante de destacar aquí es que él la puso a disposición absoluta de su causa. El cineasta Michel Moore habla de la sociedad entre la familia Bin Laden y la familia Bush, pero se olvida decir que Bin Laden no es empresario petrolero, en todo caso será el padre empresario petrolero, algunos hermanos. Hay un hermano que es empresario del perfume, nadie va a decir que Bin Laden se ocupa de vender perfumes, porque el hermano venda perfumes. Él heredó, por supuesto, pero es uno de los 40 hijos del que era empresario petrolero. Él podía haber disfrutado de una vida burguesa y sin sobresaltos. Sin embargo, ha preferido transcurrir sus días en las heladas montañas de Tora Tora en Afganistán. El aludido Bergen, único periodista norteamericano que lo entrevistara en ese lugar, recuerda cómo tosía insistentemente por el frío padecido en tal inhóspita región. Él pudo constatar de su entrevista que se trata de una persona de arraigadas creencias religiosas y que su influencia en Al-Qaeda es la de un verdadero líder y maestro espiritual. Creemos que tampoco se equivoca en equipararlo a una figura legendaria del Islam, como la del viejo de la montaña, líder espiritual de la secta de los asesinos durante la Edad Media y gestor de una renovación espiritual dentro de la propia religión, encargada, entre otras cosas, de la eliminación de herejes que ocupaban cargos importantes en su estructura a fin de que la misma no se aburguesara. Es de esperar entonces que se cumpla con otra de las características que tuviera tal grupo, cual fue el de establecer, en plena guerra de las cruzadas, un diálogo fluido con la orden de los templarios,
en el seno de la cristiandad, en aras de buscar la unión metafísica y trascendente entre las grandes religiones. Quizás para que ello se reitere, sea necesario que en el seno de la nuestra se recree tal orden, y al decir de Juan Manuel de Rosas, se golpee con la tiara a la polilla que la carcome. Finalicemos la exposición diciendo que habiendo pasado 70 años desde la edición italiana de la obra y 10 de la primera versión al castellano, finalmente en el mundo ha aparecido un movimiento que, siguiendo lo anticipado por nuestro autor, ha hilvanado una verdadera y propia rebelión